Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén escuchando y a la hora que sea que nos estén escuchando, sean bienvenidos a este podcast de las pérdidas, también hay ganancias. Mi nombre es Carla Medrán, psicóloga y tanatóloga de profesión, y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Ya retomando, por supuesto, los temas que teníamos pendientes. Previo a este, hicimos solamente unos minutitos de reflexión para el Año Nuevo y la Navidad. Ay, espero que hayan sido enriquecedores, que los hayan podido poner en práctica y que se hagan tantos cuestionamientos a su vida como me los hago yo de pronto para poder esclarecer hacia dónde queremos ir, con quién queremos ir y cómo queremos llegar allá, porque al final eso solo es nuestra responsabilidad, ¿vale? Pues muy bien, en capítulos anteriores habíamos estado hablando acerca de lo que eran las pérdidas y el proceso de duelo. Dijimos a grosso modo que una pérdida es la ruptura de un vínculo y que un vínculo es como este lacito invisible que nos une con las personas, las situaciones y las cosas, y que cuando se rompe va a generar un proceso de duelo. Dijimos también que el proceso de duelo consta de algunas etapas o dimensiones, que entre los diferentes autores las enumeran de forma diferente y las pueden de alguna manera definir también con algunas diferencias. Sin embargo, les explicaba que para mí lo más importante era la definición del duelo de Carla, o sea, la mía, o la que considero que me ha funcionado en el proceso psicoterapéutico o en el acompañamiento tanatológico con mis pacientes, ¿vale? Dijimos entonces desde esta perspectiva que el proceso de duelo consta de 5 etapas base. La primera de ellas es esto a lo que llamamos shock. La segunda de ellas es esto a lo que llamamos negación. La tercera, ira. La cuarta, depresión. La quinta, resignación. Y cuando nos permitimos vivir cada una de las etapas en su intensidad, forma y profundidad, vamos a llegar al fin último del duelo, que es la aceptación. Y la aceptación es el momento en el que yo logro recolectar todo ese aprendizaje que he tenido a lo largo de este proceso, a lo largo de mi dolor, a lo largo de lo que yo hago en el tiempo para poder sanar ese dolor. Vamos a recordar aquí, haciendo un paréntesis, que hay una gran diferencia entre lo que es el dolor y el sufrimiento. Y la diferencia básica es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Luego entonces dijimos que el proceso de duelo no es lineal. El proceso de duelo ocurre como en un zigzag, subidas, bajadas, picos, y esto va a depender de cada uno de nosotros, porque también dijimos que el proceso de duelo es único e irrepetible. Ujú. No es que trascienda a una etapa después de la otra o una dimensión después de la otra, es que habrá momentos donde estemos cursando al tiempo o en el mismo día a través de la ira, de la depresión, o con el paso del tiempo vamos a tener esto que vamos a titular días más buenos que malos. Al principio quizás sean más malos que buenos, pero es como por dar una etiqueta. En realidad, el tránsito por cada una de las etapas del duelo dijimos que era natural, es un proceso natural, tanto como el día, tanto como la noche. Y repito, lo verdaderamente valioso será lo que nosotros o nosotras hagamos en medio del tiempo para poder dar salida, para poder sanar nuestro proceso de duelo, ¿vale? El día de hoy me gustaría hablar de los tipos de duelo con los que nos podemos encontrar. Si bien es cierto que el duelo es personalísimo, tal como lo he enmarcado en varias ocasiones, también es cierto que el duelo puede tomar ciertos matices que pudieran no ser tan saludables para nosotros o ciertos matices que son completamente naturales, dadas las circunstancias de cada pérdida, ¿vale? El primero de ellos que me gustaría enunciar es el duelo anticipado. El duelo anticipado es un duelo que se da antes de que la pérdida haya ocurrido.
Es habitual, por ejemplo, cuando se da un diagnóstico referente a alguna enfermedad terminal, por ejemplo, el cáncer terminal, que sabemos que no hay vuelta atrás y que vamos en dirección a la muerte. Ahora bien, si pensáramos, por ejemplo, en una relación de pareja que está cursando por situaciones complejas, que ya ha habido como discusiones continuas, que ya vemos venir el final, que nos podríamos a lo mejor resistir, pero que sabemos que ya no está funcionando, que sabemos que cada pelea es más complicada que la anterior y que no estamos viendo una solución para la reconciliación, también puede generar un duelo anticipado. Es este saber que va a suceder, pero quizá no admitir que está sucediendo ya. El duelo anticipado entonces cursa por cada una de estas etapas antes de que la separación misma se dé. No quiere decir que la separación no nos va a doler, no quiere decir que en una enfermedad terminal la muerte no nos va a doler, pero es como si ya hubiéramos tenido una preparación previa, ¿sabes? Como si ya hubiéramos estado preparándonos para el evento, como si ya hubiéramos estado procesando con anticipación la resignación o ya hubiéramos estado cursando la depresión y estuviéramos un tanto más avanzaditos en el momento de la pérdida. Es complejo cuando hablo de los asuntos de enfermedades terminales, porque pensamos en la muerte y pensamos que solamente el enfermo terminal está cercano a ella. Y saben, yo creo fervientemente que todos los seres vivos somos enfermos terminales. Estaremos de acuerdo que no tenemos la vida comprada y que si bien es cierto, una enfermedad puede llevarnos a la muerte, también puede ser que nos lleve a la muerte un accidente. También puede ser que nos lleve a la muerte el consumo de alguna sustancia. También puede ser que nos lleve a la muerte un infarto. Pensemos incluso en todo lo que ocurrió durante la pandemia, la cantidad de muertes que se presumieron alrededor de 15.000 millones o algo por el estilo, decían las estadísticas, y que finalmente eran personas que tenían salud estable, de pronto se contagian del virus y en 2, 3, 5 días máxime estaban perdiendo la vida, ¿no? Entonces, la muerte, como decimos coloquialmente, es algo que está a la orden del día, no tenemos la vida comprada y desde esa perspectiva es que digo que todos somos pacientes terminales. Si tuviéramos mayor conciencia de que la muerte es parte de la vida y nos permitiéramos tocarla, incluso desde la palabra, desde ocupar la palabra o las palabras muerte, muerto, morir, podríamos estar en este duelo anticipado y transitar la vida en esta vertiente del vivir, como lo he dicho en múltiples ocasiones, que implica disfrutar. Y el día que llegue nuestra muerte, probablemente no estemos tan ansiosos o tan angustiados o tan temerosos. No lo sé, finalmente solo es un pensamiento propio que me gusta compartir con ustedes. Pero insisto, para mí todos somos pacientes terminales. E insisto, si nos permitiéramos vivir este duelo anticipado, al saber que somos mortales, podríamos transitar con mayor tranquilidad la vida. Creo yo, no lo sé. Y también se vale que compartan o que no compartan conmigo esta visualización o esta proyección. Ahora bien, el siguiente apartado nos habla acerca de un duelo sin resolver. El duelo sin resolver es un duelo que ha durado, digamos, alrededor de 1 o 2 años, pero sin avances. ¿A qué me refiero sin avances? Me refiero a que se ha acentuado en alguna etapa. Son personas que se encuentran todo el tiempo enojados o enojadas y que están instalados justo en la ira, o son personas que se han instalado en la depresión y han desarrollado procesos depresivos mayores. Son personas que se pueden incluso instalar en la negación, hacen como si nada sucediera
y al hacer como si nada sucediera, pudieran incluso tener conductas evitativas. ¿Qué es una conducta evitativa para aquellas personas que se pudieran instalar en la negación y no permiten resolver su duelo? Trabajar, trabajar el doble de lo que solían trabajar o el triple de lo que solían trabajar. Consumir sustancias, entre las más ocurridas, por ejemplo, el alcohol. Pudiéramos también encontrar otro nivel de consumo de sustancias, cocaína, marihuana, qué sé yo, ¿no? Esto con el objetivo justo de no tocar el dolor. Entonces, este duelo no resuelto o este duelo sin resolver, justo tiene que ver con estar atorados en alguna de estas etapas y eso a su vez también va a afectar el contexto de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Puede afectar nuestro contexto social, nuestro contexto laboral, nuestro contexto pareja o nuestro contexto familiar, etcétera, etcétera. Es decir, múltiples áreas de nuestra vida se ven afectadas porque estamos estancados en alguna de las etapas del duelo. Para poder ejemplificar este en especial, a mí me gusta la película del vecino gruñón con Tom Hanks. Deberían echarle un ojito para que podamos entender con mayor precisión a qué hago referencia con este tipo de duelo. Luego, entonces, tenemos a un duelo que lleva por título retardado. Este también puede recibir el nombre de duelo congelado por algunos autores y suele aparecer en personas que controlan sobremanera sus emociones y se muestran aparentemente fuertes. Ya sabes, ¿no? Este tipo de personas que dicen tenemos que ser fuertes, no hay tiempo de, ¿para qué lloras? Llorando no vas a solucionar nada, etcétera, etcétera, etcétera. El duelo retardado suele darse cuando la persona que lo sufre en un primer momento debe hacerse cargo como de muchas cosas que requieren su atención inmediata. Por ejemplo, el cuidado de la familia, por ejemplo, trámites administrativos. Déjenme ponerles un ejemplo para que quede aún más claro. Hace un tiempo atendí a una pacientita que hacía año y medio más menos que había fallecido su esposo en un accidente automovilístico. Fue un deceso abrupto, fue un deceso inesperado y evidentemente ella estaba en shock con todo lo que estaba sucediendo porque lo vio por la mañana salir a trabajar, se despidió de él, mantuvieron comunicación incluso hasta 10 minutos antes de que ocurriera el accidente. Finalmente llega el incidente, él perece y pues le llega la noticia a ella de inmediato. Cuando esto ocurre, ella tiene que hacerse cargo de múltiples situaciones de casa. Ella era ama de casa, entonces se pierde el único sustento que tenía. Tuvo que hacer trámites administrativos de la pensión, tuvo que encargarse de trámites administrativos de la casa, tuvo que encargarse de temas familiares, como por ejemplo el cuidado de su pequeña, tenían una pequeña de 6 años, el tema de la escuela, el cómo organizarse, porque de pronto pues ella tuvo que empezar a trabajar mientras que se resolvía el asunto económico empresarial de su pareja, ¿no? Todo este proceso le llevó alrededor de un año acomodar. Hasta que llegó el asunto de la pensión, le liberan la parte económica y es como un respiro, ¿no? Para ella. Ya pudo poner muchas más cosas en orden, también pudo reorganizarse en temas laborales para el caso de ella, pudo acomodar el tema de los cuidados de su pequeña y después de todo eso fue como ay, regresar a lo que había pasado, tocar otra vez el dolor, ya no estaba entretenida en resolver, ahora ya tenía tiempo para pensar en lo que había sucedido y por supuesto entró en una crisis importante. Ujú.
Entonces, fíjense cómo hasta la muerte genera procesos administrativos que hay que atender y que no nos permiten vivir a gusto nuestro proceso de duelo. Luego entonces tenemos al duelo desautorizado. Fíjense lo que pasa con este porque me parece muy interesante. En esta vertiente vamos a encontrar, por ejemplo, a las personas que sufren la pérdida de una mascota. Quienes adoran a las mascotas, los perros, los gatos, las arañas, un hurón o lo que sea que estén teniendo en casa como tal, generan un vínculo, por supuesto, con este animalito. Entonces, al construirse esa vinculación, en el momento que la mascota muere, pues por supuesto que se va a generar un proceso de duelo. Y digo, no solamente por muerte, imagínense que más bien la mascota se perdió, salió de casa por error, ya no lo encontramos y bueno, eso también va a generar un proceso de duelo. Entonces ocurre que a nivel social estas personas son juzgadas, es decir, ¿cómo vas a llorar por un perro, sabes? ¿Cómo vas a llorar por un hurón? ¿Cómo vas a llorar por un erizo, por un gato o por cualquier animal que nos imaginemos? Por lo tanto, reprimimos nuestro proceso de duelo, nos avergonzamos de tener ese proceso de duelo porque era un animal, ¿no? Sin embargo, el vínculo es algo que no podemos dejar pasar desapercibido y es necesario permitirnos que ese proceso de duelo fluya, transite, lo enfrentemos, lo vivamos para poderlo resolver. Tristemente, no solamente ocurre con las mascotas. Este tipo de duelo también aparece en las mujeres y hombres que han tenido pérdidas gestacionales, ¿sabes? Como pues no era todavía un bebé, dicen muchos en su ignorancia o biológicamente o médicamente, no sé cómo etiquetarlo, pues pareciera ser que no era todavía tan importante. Las mujeres en pérdidas gestacionales del primer trimestre sufren en silencio. Es un dolor que en muchas ocasiones les carcome porque no tienen a bien el permiso social, a veces ni siquiera del contexto familiar, de vivir su proceso de dolor en la magnitud que lo necesitan. Al final de la historia, cada una de estas parejas tenía sus propias expectativas referente a la llegada de sus bebés, y sin importar el tiempo de gesta en el que se haya presentado, la ausencia del latido o lo que haya sucedido con este ser que venía en camino, se genera un vínculo y ese vínculo está presente para estos padres. El dolor silencioso ante estas pérdidas puede llegar a complicar, patologizar o generar cronicidad en el proceso de duelo, ¿no? Qué complejo y al mismo tiempo qué triste. Déjenme platicarles en mi experiencia personal. Digo, cuando mi hijo, el menor, murió, les recuerdo un poquito, lo hablábamos en el primer episodio de presentación. Él tenía casi 4 meses, se hizo un velorio común y durante el velorio pues mucha gente llegó a dar el pésame y una persona en especial que la tengo ahí en mente pero no la voy a balconear, se acercó y me dijo, no te preocupes, ya luego tendrás otro. Imagínense, ¿no? La desautorización de este dolor. Es decir, no hagas tanto drama, relájate, ahí luego lo vas a poder sustituir. Qué terrible, pero sucede. Ujú. Entonces, el duelo desautorizado puede presentarse en varias situaciones y en varios sucesos que tengamos a lo largo de nuestra vida. También pudiera ser que yo tengo un proceso de duelo porque se rompió mi celular y habrá quien me diga son cosas materiales, exageras, eso qué, cómprate otro, etcétera, etcétera. Pero el vínculo que yo genere con ese dispositivo es valioso solo porque es mi vínculo y solo porque es mi proceso de duelo.
Recuerden que todo aquello que nosotros pensamos y todo aquello que nosotros sentimos, solo porque lo pensamos y lo sentimos, es valioso. No quiere decir que sea funcional y a lo mejor eso es algo que tendremos que ir averiguando poco a poco, qué tanto nos está realmente funcionando para poder llegar a la resolución del duelo. Pero mientras tanto, todo lo que tú piensas solo porque tú lo piensas y todo lo que tú sientes solo porque tú lo sientes es valioso. Eso nunca lo pierdas de vista en el proceso de duelo. Ninguna persona vive exactamente igual que otra este proceso. Si nosotras, hablando de mujeres, a cada una se nos muriera un hijo, cada una de nosotras lo vamos a vivir de forma diferente por todo lo que conlleva la vinculación, las expectativas, los afectos, la vinculación con la pareja en el momento de la gesta, vamos, qué sé yo. Y asimismo, en otros temas, cada uno de nosotros vamos a pensar y sentir diferente y eso es muy valioso. Pudimos habernos divorciado sin importar que seamos hombres o mujeres y cada uno de nosotros y cada una de nosotras vamos a vivir esa pérdida de forma muy diferente y eso también es valioso. Insisto, repito y reitero. Todo lo que tú piensas solo porque tú lo piensas y todo lo que tú sientes solo porque tú lo sientes es importante. ¿Funcional? No lo sé, pero importante sí. Ay, entonces me instalé un poquito en este porque en lo personal me parece bastante complejo cuando no podemos sentir lo que queremos sentir y cuando no podemos pensar lo que queremos pensar, sobre todo en situaciones de pérdidas. Ujú. Entonces no lo pierdan de vista. Es algo sumamente importante fluir, fluir el dolor, todo lo necesario. En mi caso, yo tuve la pérdida de una mascota hace ya más de un año y déjenme les cuento en esta grandiosa red de apoyo que tengo con ciertos miembros de mi familia, hasta hicimos así como un velorio perruno, ¿no? Hubo café, hubo contención, me apapacharon, me dejaron llorar todo lo que quise llorar, me dieron sostén emocional y bueno, fue riquísimo. ¿Pueden burlarse? Claro que pueden burlarse, los que consideren que esto no es importante. Claro que tampoco me interesa porque yo transité mi duelo de la forma que quería transitarlo. Pero bueno. Ahora bien, para concluir este tema, voy a abordar el duelo distorsionado. Fíjense muy bien. Este se manifiesta con una fuerte reacción emocional que además es un tanto desproporcionada en cuanto a la situación. Ahorita se los explico detallado. También hay que tomar en cuenta que suele ocurrir cuando las personas ya han experimentado duelos anteriores que quizá están ahí sin resolver y se encuentran ante un duelo nuevo. Vamos a darle forma a esta idea. Fíjense muy bien. Vamos a imaginar que hace un año hubiese muerto alguien significativo para mí y que luego entonces el tránsito de ese proceso de duelo no fue tan llevadero o no se me permitió vivirlo tan abiertamente o tuve un montón de cosas administrativas que cumplir como las que mencionábamos en el retardado o congelado y pues no he tenido como chance de fluir, ¿va? Luego entonces ocurre que iniciando este año me corren del trabajo y entonces esta pérdida que genera un proceso de duelo lo vivo de forma extremadamente intensa, incontrolable, incoherente, podría decirlo, o incomprensible para quienes están a mi alrededor. Imagínense que yo de por sí ya quería dejar este trabajo, pero antes de que yo tomara la decisión, me despiden. Entonces entro en cólera, me hago de palabras con la persona que me corrió, hago una situación incluso ahí hasta un show de violencia, finalmente terminan sacándome,
Luego, entonces, quien se entera de la situación me pregunta y yo lloro desmesuradamente, me encierro en mi casa, me deprimo, no salgo, no quiero socializar, no como, no me baño. En la mayor parte del tiempo a quien me pregunta le respondo mal, etcétera. Entonces, imagínense luego que mi hermana me dice, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué te pones de esta manera si de por sí tú ya pensabas renunciar? Y de pronto yo pienso que, pues sí, es cierto. Yo pensaba renunciar, pero no esperaba que me corrieran. Pero luego entonces estoy sintiendo esto muy intenso. De pronto podría ser que ni yo misma entiendo por qué me está doliendo tanto esto que está sucediendo. Ujú. Pero resulta ser que es como si en esta pérdida se unieran todos los procesos de duelo anteriores que no hemos resuelto. Ujú. Recordarán cuando revisamos el tema de duelo que les decía algo bien importante. Tengamos cuidado con solucionar nuestros procesos de duelo, porque lo contrario, cuando haya uno nuevo, los que están ahí atascados sin resolver van a decir, Carla, recuerda, aquí estoy. Van a ver la puerta abierta y entonces van a llegar a buscar su pedacito de conciencia, su pedacito de luz, para que nosotros podamos darles una solución. Entonces el duelo distorsionado es el cúmulo de todos estos duelos que vieron la puerta abierta y que el día de hoy están pidiendo un chancecito para que los podamos resolver. No se sorprendan si de pronto tienen una pérdida no tan significativa aparentemente y ustedes explotan. Hagamos conciencia y recordemos que puede ser el cúmulo de otros duelos que no hemos resuelto, ¿vale? Es complejo de pronto diferenciar entre uno y otro. Traté de explicarlo lo más claro posible. Espero que sea de mucha utilidad para que ustedes mismos, ustedes mismas los vayan identificando, vayan viendo por dónde andan y si descubren que ocupan de apoyo para poder solucionarlos, realmente tomen ese apoyo. No nos asustemos de ir a psicoterapia, de asistir a un acompañamiento tanatológico, si así lo consideramos, porque al final de la historia dicen por ahí que ir al psicólogo, al tanatólogo, ni se diga, es para gente loca. Y yo digo que sí, hay que tener la suficiente locura para reunir la suficiente valentía y hacer frente a nuestro mejor amigo o a nuestra mejor amiga o a nuestro peor enemigo o peor enemiga, que somos nosotros mismos. Ujú. Los invito de verdad a que con cada uno de estos episodios vayan revisando lo que está ocurriendo en sus procesos de duelo. Tenemos pérdidas toda nuestra vida. Es algo que no podemos detener, es algo que no podemos pausar. Insisto, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento tiene que ver con la victimización, con instalarte en el dolor, con negarte a hacer algo para poder resolver. Y lo único que vamos a generar con ello es andar por la vida lastimándonos de forma continua y también lastimando a otros. ¿Y por qué los demás tendrían que cargar con nuestra basura emocional? Hagámonos cargo de esa basura, resolvámoslo, hagamos conciencia para que podamos transformarnos, trascender y desarrollarnos para evolucionar como mejores seres humanos. Pues muchísimas gracias. Vamos a dejar hasta acá el episodio de hoy. Ya veremos con qué los sorprendo o con qué los aburro o con qué los entretengo en el siguiente episodio. Recuerden que tenemos a la mano nuestras redes sociales, correo electrónico, número de WhatsApp, para que puedan escribirnos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias y, ¿por qué no?, sus quejas. ¿Dónde encontramos esta información? En la descripción de este video, ¿vale? Compartan los episodios, den like si nos hicieran ese favor para que podamos llegar a más personas, podamos seguir construyendo y reconstruyendo nuestra conciencia para crecer, transformarnos y convertirnos en seres humanos con mayor calidad.
Mi nombre, se los recuerdo, es Carla Medrán. Estoy a cargo del módulo de Tanatología Integral en Naviolin, Movimiento y Desarrollo Humano y es un placer nuevamente para mí estar aquí con ustedes, aunque sea un ratito. Buena tarde, buen día, buena noche, donde quiera que estén y desde donde nos estén escuchando.